llamada que conversamos con el diputado Luis Parra, de Primero Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Bueno, varios temas que revisar esta jornada, de lo que está ocurriendo en nuestro país, con lo que sigue siendo la llegada de migrantes venezolanos, 6 vuelos que este fin de semana ya se concretan de venezolanos que regresan a nuestro territorio en una coyuntura que políticamente se mezcla con temas económicos, como es el caso de Chevron, el tema de la licencia, que por cierto también estamos a escasos días de ver lo que es o no sabemos, porque ahora dicen que bueno, que Trump puede extender por 60 días más, que aquí no va a haber ninguna salida de Chevron. Todo esto está ocurriendo en paralelo también, por supuesto, y tiene su impacto en el escenario político. Bueno, dos cosas. De todo, buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Precisamente es nuestro mensaje a todos los venezolanos, que el 5 de enero del año 2020, Carlos, cuando nosotros insurgimos a través de un movimiento que denominamos la Rebelión de las Regiones, con el propósito fundamental de acabar con la confrontación política, de erradicar la violencia como forma de hacer política, pero también de construir un camino con unas banderas de lucha muy claras, que era el entendimiento, las soluciones a los graves problemas que atraviesa el país, comenzar un proceso de que todos volviéramos a la Constitución y que erradicáramos el peor mal que podemos tener como venezolanos, que es la confrontación sin sentido, o sea, el fusilamiento político sin razón. Y esas banderas de lucha que hoy llevamos adelante con mucho orgullo, palpita en nosotros ese nombre que lleva a nuestro movimiento político, Primero Venezuela. No es un eslogan de campaña, ni mucho menos publicitario. No, es un sentimiento que palpita, así como palpita cuando ese corazón ve jugar a la Vinotinto, cuando escucha, por ejemplo, el alma llanera. De esa manera vemos nosotros al país, y por eso con ese sentimiento profundo es que lo defendemos en todas sus instancias. El caso de lo que inicialmente ocurre con Chevron. Aquí están empeñados en volver a la confrontación política, en acabar y generar un impacto político negativo, en primer lugar, para afectar la economía del país, porque de esa manera un grupo y un sector extremista del país puede creer que va a accesar al poder. ¿Y eso qué significa? El impacto de la salida de Chevron. Significa menos dinero para el país, significa más crisis económica, significa más inflación y significa también más estómagos vacíos y más migración, porque lamentablemente todo eso ocurre allí. Claro. Ahora, esas políticas que nos llevan a eso, precisamente porque estos sectores, ambos tienen culpa. Uno, porque ha destruido la producción petrolera y entonces estamos dependiendo precisamente de un cliente o de un país para que pueda nuestra economía, bueno, ser sostenible en el tiempo y ser estable. De esa manera, creemos nosotros que es un error que se ha cometido durante 25 años, pero por otra parte, el otro sector extremista, que se creen dueños del país, que se creen dueños de la verdad, y ahí está entonces la consecuencia de pedir sanciones, bloqueos, y ambos son responsables de lo que ocurre, obviamente, y económicamente en el país. Y lo uno con el otro tema, que precisamente es la migración. Desde Primero Venezuela hemos sido responsables y nosotros hemos sido consecuentes con nuestro mensaje. Nosotros no creemos en las persecuciones, no creemos en esa forma de hacer política, de seguir exacerbando las responsabilidades de uno y otro, sino que todo lo contrario, es trabajar para ver cómo nuestros venezolanos, que por cierto rechazamos la criminalización colectiva que han emprendido en el mundo, especialmente desde los Estados Unidos, porque no todo el que se va del país, porque son muy pocos, y yo quiero ser enfático aquí, porque este es un mensaje que se lo traemos a los venezolanos, pero también al mundo entero y a esos gobiernos que queremos ser enfáticos en decirle que no todos los venezolanos que han salido del país, bueno, son precisamente delincuentes, son muy poquísimos los que han salido a cometer fechorías y actos delictivos fuera de nuestra tierra. Esos que han salido del país, bueno, son gente que conocen oficios, son médicos, ingenieros, son educadores, pero también una mano de obra calificada, albañiles, herreros, que por una u otra razón, bueno, salieron y tuvieron que emigrar para buscar un destino distinto y económico para su familia y para todo su entorno. Entonces, aquí vemos como lamentablemente en esa política arcaica, obsoleta, el gobierno de los Estados Unidos, entonces por su visión nacionalista, porque representa una visión, una condición étnica, entonces hay que criminalizar y llenar de xenofobia a nuestros migrantes. Y para nosotros, los venezolanos, es lo primero. Y por eso lo hemos dicho, rechazamos
categóricamente, y para nosotros es inaceptable, la criminalización colectiva de los venezolanos. Volviendo al tema de lo que tiene que ver con las sanciones y con toda esta política de quienes, bueno, respaldan la idea de que Chevron se vaya, que cese operaciones en Venezuela, argumentan frente a esta realidad. Luis Parra dice que, bueno, más sanciones o el regreso de esta política es hambre, es inflación, es un impacto económico que al final va a pagar la gente. Pero quienes apoyan este tipo de propuestas, quienes están de acuerdo con que Estados Unidos no le dé concesiones al gobierno de Venezuela, dicen, bueno, pero es que ¿qué le sirvió a Venezuela la presencia de Chevron? Porque no hubo construcción de obras, no hubo aumento de salario. Entonces, bueno, yo creo que mirar en blanco y negro, siempre desde la visión de los extremos, nunca va a ser considerable. ¿Cómo negar que el país obviamente estaba sintiendo un alivio? Ahí están unos testigos de primera línea, que son los empresarios. Pregúntenle al sector empresarial de este país si estaban teniendo un pequeño repunte, si estaban teniendo un pequeño crecimiento y si estaban moviendo económicamente el país. Ese es el primer actor, porque aquí hay tres actores fundamentales: el Estado, los empresarios y el pueblo. Y veamos también las condiciones, porque para que nosotros podamos tener esa visión de seguir exigiendo que esos recursos lleguen precisamente después de 3 años sin ajuste salarial, porque no es un aumento salarial que le van a hacer, por ejemplo, a los funcionarios públicos, a los jubilados y pensionados, tenemos nosotros que tener divisas para el país. Claro. ¿Con qué plata le van a pagar aumento y ajuste salarial? Y esto no significa precisamente ponerse del lado en la defensa del gobierno, es todo lo contrario, es pisar tierra, es decirle que precisamente esto no ayuda al camino y abonar el camino que nosotros queremos, que son las soluciones, porque a mí no me importa si el gobierno lo hace bien o lo hace mal, me importa es el bienestar de la gente. Y para eso son precisamente las elecciones, para que entonces tú evalúes si estás de acuerdo o no con un gobierno que te ha cumplido o te ha incumplido en tus aspiraciones de crecimiento y de progreso. De tal manera que verlo desde esos extremos, lamentablemente nos vuelven a meter en lo que es la pelea de las cúpulas extremistas. Y este país es mucho más grande que esa cúpula. Por eso nosotros creemos y estamos convencidos de que eso no va a afectar precisamente, ese impacto económico no va a afectar a Nicolás Maduro ni a quienes están con el gobernando en el poder. A ellos no le va, te les puedo asegurar que no le va a faltar nada. Y tampoco va a afectar precisamente aquellos intereses grandes, o mejor dicho, va a afectar aquella política que se han metido en el cerebro, que es tratar de derrocar a un gobierno o intentar sostenerlo a costa del sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para nosotros eso es inaceptable. Por eso lo hemos dicho. Creemos que hay que volver a la Constitución, creemos que tenemos como venezolanos que por encima de nuestras diferencias una tregua por el país, una tregua por los venezolanos y reactivarnos en el camino de las soluciones para generar propuestas concretas que nos lleven al bienestar y el progreso de todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar del 25 de mayo, de las elecciones, al regreso de la pausa con nuestro invitado Luis Parra. Se enmarcan en esta coyuntura de, que puede poner un poco más complejo el tema económico, por supuesto los migrantes que vuelven a Venezuela votan y vienen también a encontrar esta situación política que hoy es realidad en Venezuela. 7 de la mañana con 13 minutos, Fernando Jauregui con Ecoprácticas antes de ir a la